emisora de la Universidad de Pamplona, trabajando por la fraternidad de dos naciones unidas por la historia. Esta es una producción de Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. Con toda la actualidad noticiosa, presentada de forma veraz, clara y precisa. Esto es Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia. Hola, bienvenidos una vez más a Mesa Informativa, aquí 1160 AM, siendo las 8:06 de la mañana. Iniciamos con este programa institucional de la Universidad de Pamplona, ya 10 de septiembre, cómo pasa el tiempo y ya casi voy a cumplir años, así, esto es una cuña para que la gente sepa, recibimos sus regalos y aquí pues tenemos noticias institucionales de la región, nacionales y temas muy importantes como es el tema del paro de transportadores que paralizó al país y pues que tuvo mucho de qué hablar y todavía la gente pues habla porque hubo pérdidas económicas, mucho desorden también social en las vías y pues muchas situaciones pasaron de acuerdo a esta situación pues que afectó absolutamente a todos, a pesar de que pues algunas personas no conducen, no tienen pues no hacen parte de este gremio, pues también se vio afectada. Y pues que sea el invitado que tenemos hoy que nos explique más sobre esto, las causas, las consecuencias, por qué sucede esto, si es algo político, si es algo económico o si son las dos cosas, qué es lo que nos va a decir este invitado hoy que es el especialista y pues le damos la bienvenida sin ya tanto preámbulo a nuestro economista porque es economista de la Universidad de Pamplona. Y pues bienvenido a los micrófonos, Mario Zambrano, economista, licenciado también en Ciencias Sociales y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a todos los que nos ven y escuchan. Importante hablar de un tema que la semana pasada fue bastante, hizo parte de la febril agitación económica y política del país y que de alguna forma tuvo y tiene todavía consecuencias en términos económicos y pues y también una lectura política que podrá hacer, de alguna manera también los expertos en política y la misma ciudadanía, ¿no? Sí, no hace mucho, ya el viernes pasado pues llegaron a un acuerdo con el gobierno, duró durante casi toda la semana y pues que todos, como le decíamos al inicio, se vieron afectados, ¿sí? Hay gente que de pronto de manera que no conoce la situación dice pues a mí no me afecta porque yo no conduzco, porque no trabajo con este gremio, pero eso ayuda a que pues como la economía trabaja así, pues ayuda a que los alimentos, todo, absolutamente todo, pues aumente, ¿no? La inflación pues aumente, todos estos productos o a veces pues no se encuentren y bueno, mucho desorden también social. Bueno, coméntenos un poco pues a qué se debe este paro de transportar. Sabemos que es porque incrementaron el precio de la CPM del combustible y pues que los conductores pues no estaban de acuerdo con esto porque era muy fuerte el de una vez que lleva mucho tiempo sin alzar este precio. Coméntenos un poco más porque pues desconocemos mucho sobre este tema. Bueno, antes de llegar al punto precisamente sobre el paro hay que mirar cuál es la razón, ¿no? Que hay detrás de esto y uno lo que encuentra primero es que el Estado colombiano se comporta como si fuera pues una empresa en el sentido que tiene un presupuesto, nos dio unos ingresos que obtiene a partir de impuestos, a partir de sus activos, por ejemplo, como el caso de Ecopetrol, y también puede obtener recursos a partir de endeudamiento, digamos que son como las fuentes de ingresos que puede tener el Estado. Pero el Estado también tiene una serie de gastos, unos gastos de funcionamiento, que se le llama así de esa manera, es para que funcione toda la estructura burocrática del Estado. Y cuando digo burocrática, la digo en el buen sentido. Cuando digo en el buen sentido es toda la estructura administrativa y operativa del Estado para hacer, cumplir los fines del Estado, los fines de la Constitución Política de Colombia a partir de un plan de desarrollo
que son una serie de programas y proyectos que tiene el gobierno nacional, pero que necesita recursos para ellos. Y entonces hay unos gastos que van para el funcionamiento, como el personal, por llamarlo así de esa manera, unos gastos que tienen que ver con inversión, esta inversión se llama inversión social y eso tiene que ver con educación, con salud y un montón de cosas, pero también hay un servicio que se llama el servicio de la deuda, ¿sí? Tenemos el país como cualquier, digamos, agente económico, el que en este caso el Estado se endeuda. ¿Sí? Se endeuda a nivel interno o a nivel externo. A nivel interno, ¿qué quiere decir? Que cuando cada año finaliza, los ingresos del Estado muchas veces son menores que lo que, por eso se llama presupuesto, presupone que los ingresos que va a recibir son tantos y lo que se va a gastar es tanto. Y vamos a ver que Colombia, no solamente en este gobierno, sino casi todos los gobiernos anteriores, hemos tenido un déficit fiscal. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos un problema que es muy fuerte en Colombia, es el déficit y el problema de la deuda pública, que hay que pagar esa deuda pública, listo. Ese es un primer elemento que es importante para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Este gobierno tiene un grave problema y es que se enfrenta para el otro año a un déficit aún mucho mayor. ¿Qué significa eso? Ha venido incrementando o va a incrementar la deuda, ellos más o menos en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, que va a pasar la deuda de 24,5 billones a 112 billones, ¿listo? Pero la inversión va a reducirse. ¿Qué significa la inversión? La inversión, eso que es más la inversión pública, que es la que hace también que la actividad económica pueda, digamos, el Estado pueda responder con sus fines, pero también generar ciertos circuitos económicos positivos de ingreso, consumo, ventas, ¿sí? Digamos que es como el efecto que tenga la inversión pública también en la actividad económica privada. Pero esa, según las proyecciones, va a pasar de 99,8 billones a 82,4 billones. 82,4 billones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un nivel de deuda mucho mayor que lo que vamos a invertir. Ya eso es un problema. Ahora, ¿cuáles son las partes de esas causas? ¿A qué se enfrenta este gobierno? Primero, de la administración anterior heredó lo siguiente. En pleno COVID, Colombia tuvo que asumir, por obvias razones, unos costos del tema de las vacunas. Y el tema de las vacunas son aproximadamente 40 billones de pesos. ¿Listo? Y en el año 2007 se creó un fondo especial, ¿sí?, que es donde tiene que ver el tema de la CPM y la gasolina. Y ese fondo especial lo que buscaba en el momento del COVID-19 fue, de alguna manera, subsidiar el costo de la gasolina y de la CPM para mitigar los efectos negativos que iba a tener el COVID en toda la actividad económica. Lo que pasa es que la administración anterior no quiso desmantelarlo porque lo que iba a mantener es que el precio, tanto de la CPM como el precio de la gasolina, debían estar ajustados al precio internacional. En el momento en que el fondo aparece para subsidiar esto, entonces era para mitigar y apaciguar el costo económico que esto implicaba no solamente para los transportadores, sino también para la ciudadanía, como tú bien dijiste al comienzo. ¿Por qué? Porque la economía se mueve a partir de la movilidad de bienes y servicios que se dan entre los mercados y las ciudades. Y gran parte de eso se da gracias a los transportes, al transporte de carga, que llegan los alimentos y eso. Cuando estos se aumentan los costos, pues se va a traducir en costos también de la canasta básica de bienes. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un problema. El problema es que ese fondo se hace insostenible. Se va a hacer insostenible porque la deuda iba a llegar aproximadamente a 115 billones de pesos. Entonces, o 115 o 112 billones de pesos. Hay que hacer algo. Entonces el gobierno lo que hizo primero fue desmantelar el precio de la gasolina y ahora iba con el tema de la CPM. Ese es digamos, eso pesa mucho dentro del déficit del gobierno, además del tema de las compras de las vacunas. Está el tema de la opción tarifaria. ¿Qué significa la opción tarifaria? Que en la época del COVID, por llamarlo así, se congeló hasta cierto punto el pago de tarifas de servicios públicos. Eso pues es otro tema de discusión. Y lo cuarto tenía que ver, digamos, con los contratos de concesiones viales, ¿sí? Y además, dos problemas adicionales tuvo este gobierno. Primero, las proyecciones de la DIAN, es decir, cuántos ingresos iba a tener Colombia, y se pifiaron de alguna manera por eso, o sea, no se logró obtener el recaudo que se esperaba, ¿sí? Y en segunda medida, pues bueno, eso tuvo unos efectos negativos. ¿De qué pasa? El Estado está sin recursos. Y es bajo un gobierno que tiene una agenda social que implica inversión en educación, salud, en lucha contra la pobreza, en la reforma pensional, en la reforma laboral, que implica también una serie de rubros y recursos. Entonces nos encontramos en una disyuntiva. Queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos la plata. Dinero. Entonces empecemos a tocar un tema que tiene que ver con el Fondo Especial de Estabilización, en este caso, para esto. Bueno, entonces poner así como en palabras más para que la gente pues comprenda un poco más también. Entonces, existe un fondo de estabilización del combustible. Digamos, entonces, si internacionalmente costaba, digamos, 5.000 pesos y nacional 3.000, esa diferencia es lo que subsidia al gobierno. ¿Es así? Sí, subsidia al gobierno. Entonces, esa diferencia, si internacionalmente cuesta 5.000 y nacional 3.000, esos 2.000, pero llega a un punto que hay mucha deuda, o sea, que ya ha subsidiado demasiado.
no sé, yo estuve leyendo que eran 17 años donde no se había tocado eso. ¿Es así? Sí, desde el 2007 creo que está. 2007, desde el 2007. Ajá. Entonces, esa deuda va aumentando y de alguna manera, pues, surge pues todas esas modificaciones del gobierno. ¿Vamos a dejar de subsidiar? ¿Vamos a dejar de subsidiar o vamos a recolectar o cómo es eso? No, dejar de subsidiar, digamos, para reducir ese déficit, listo. Entonces no subsidiamos y que el precio de la gasolina, que ya se modificó, sí, y el ACPM se ha ajustado a los precios internacionales, que lo pague como lo paga todo el mundo. Entonces, ahí hay gente que sacó información y mostraba que en Colombia, por ejemplo, realmente no es el ACPM más costoso de América Latina. No es el más costoso. Pero, claro, ahí viene un tema que tú dijiste al comienzo. Ese es un tema económico, pero también aparece el tema político, ¿sí? Claro, entonces hay intereses que se mueven alrededor de esto. Se avecina también, en poco tiempo ya tenemos la campaña electoral para presidencia de la República, y entonces generan unos procesos de presión que lo han tenido todos los presidentes. Duque lo tuvo, Santos los tuvo. Pues siempre lo va a tener, Sí. siempre van a ser esas estrategias porque todo el mundo quiere estar ahí, todo Exacto. el mundo quiere llegar, todo el mundo, y no todo el mundo se lleva con todos. O Claro, sea, y Petro pues no se la lleva bien con muchas personas por sus políticas, por además, sus creencias, por su posición política, por su posición política. Y su visión de sociedad y de gobierno que de pronto no comparte la gran mayoría, y eso es propio de una sociedad democrática. Sí. Sí, digamos, esa presión, claro, se avecina, y no solamente eso, ahí lo que argumentaban mucho de los camioneros era, bueno, es que la CPM tiene un sobrecosto bastante alto en lo que podemos hacer y esto, digamos, nos afecta. Bueno, se pudo lograr una solución que pudo estar en dos partes, uno política, porque fue una negociación, y creo que hay unos as bajo la manga que tuvo el gobierno. Más que as bajo la manga, pienso yo, es gente que sabe negociar. Yo creo que digamos, uno de los ministros importantes es precisamente uno de acá del norte de Santander, que tiene cancha en ese tipo de procesos, que es Juan Fernando Cristo. Pienso yo que fue una ficha clave en eso, porque pues ya, digamos que esos procesos de negociación política necesita gente con cancha. Y yo creo que el hombre ahí fue muy importante en ese proceso, además de otras medidas. Porque el gobierno lo que hizo fue, en la alocución presidencial, el presidente no dio importancia al tema del paro, se centró fue en el tema del software Pegaso, ¿sí? Y dice, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Y la gente como que se animó, yo no. Y luego también una presión que cuentan, pues, del tema de unos procesos jurídicos también frente a las empresas de carga. De transportar, Entonces, sí. claro, entonces ahí, esa es la política, ¿no? La gente piensa que la política simplemente es algo de partido, de votar, no. La política en su definición tiene que ver con intereses. Lo que pasa es que en la sociedad nuestros intereses no son lo mismo. No son los mismos. El tema está en cómo tramitamos nuestras diferencias. Si la tramitamos con la violencia, que infortunadamente este país ha sufrido mucho en torno a eso, o la tramitamos bajo el consenso o con la presión, como ocurrió en este proceso y como ha ocurrido en todos los procesos anteriores. Entonces yo creo que ese es un elemento ahí importante, del tema de dónde viene, hay un problema. Y aún así no se soluciona el problema que tiene el Estado y el gobierno personalmente frente al tema del déficit fiscal. Bueno, sabemos que estamos hablando de la parte económica, ¿no? Pero entonces usted toca un tema que es de la política que siempre va a estar relacionada. ¿Cree que el presidente cometió un error o es parte de...? Porque la gente de alguna manera lo ve como algo negativo, su imagen ha bajado un poco respecto a todos estos paros en el país, entonces como que la gente está más polarizada que antes, ¿no? Sí, este es un país muy polarizado y fácilmente de polarizar, porque la política a veces no tiene que ver con la razón. A veces nos equivocamos. Cuando uno ve cualquier libro o manual de marketing político, esa gente que le gusta asesorar políticos, yo no soy experto en eso, pero cuando uno lee un libro de marketing, lo primero que dice es el 80% de la política son emociones. Son emociones. Sí. Y entonces en este país no mueve mucho las emociones. Una sociedad con una baja, por llamarlo así, una ciudadanía con una muy baja participación, no solamente del voto, sino como una ciudadanía consciente, participativa. Tenemos un bajo nivel, pienso yo, desde el punto de vista de la ciudadanía. Y entonces, además, con unos medios y unos dispositivos, por llamarlo así de esa manera, como las redes sociales, donde hay un montón de información falsa, otra verdadera, y manipulable, una sociedad que a veces carece con bajos niveles de lectura crítica frente a lo que llega, de digerirlo y ser crítico frente a eso, independientemente de dónde venga. Entonces facilita eso y eso hace que sea polarizable. Ahora, el presidente, yo no soy politólogo, pero yo creo que el presidente, cuando uno mira de alguna forma la historia de Petro y ve la alcaldía de Petro en Bogotá, Petro creo que es una persona que se siente cómoda en el conflicto, ¿no? En el conflicto en el sentido de lo que llamaríamos como de ese tipo de escenarios complejos, críticos, donde hay intereses cruzados. Yo siento que a veces quienes son opositores a él buscan deteriorar su legitimidad,
que posiblemente lo logran, como tú bien lo mencionas, cuando hay una baja aceptación, pienso que es como un aliciente para él, porque es un lugar donde se siente cómodo. O sea, el lugar donde se siente atacado, por llamarlo así de esa manera, donde se siente atacado, donde hay distintos frentes, paro ahora con el tema del Consejo Nacional Electoral. O sea, es un punto en el que se siente cómodo. Cuando tú miras lo que le hizo la Procuraduría siendo alcalde y lo destituyen y luego él en ese escenario, digamos, caótico, si lo quieres llamar de esa manera, y creo que se equivocan sus detractores ahí, creen que ahí van a mermar su legitimidad. Posiblemente las encuestas digan eso, pero es un lugar donde se siente cómodo, pienso yo, ¿no? Porque tiene esa capacidad de resiliencia, ¿no? Exacto, de estar en ese tipo de cosas. Y yo digo, bueno, yo creo que la forma de derrotarlo, quienes buscan derrotarlo, debería ser otro el camino. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí, yo creo que es una persona que y lo decía ayer, creo que Ariel Ávila lo veía, creo que es esa alocución presidencial y este tipo de situaciones, parece que son pensadas, ¿no? ¿Sí? Entonces él tira un hilo largo, dice Ariel Ávila, y dice, bueno, vamos a hacer la reforma pensional y va a ser de tanto por tanto lo que se va a pagar y tal. Y entonces termina reduciéndose en tanto, pero parece que fuera como una estrategia y lo del paro también hace parte de eso. Además lo solucionó muy rápido, comparando con otros. Pero yo creo que ahí juegan dos cosas, lo que te digo. El as político de quien sabe negociar y la presión, porque la presión siempre coercitiva pues la tiene y el poder es para ejercerlo. No sé por qué la gente se sorprende con cierta moralidad frente al tema de la política, porque se les olvida a veces que han estado en posiciones iguales y el poder, pues, usted no, pues quien ostenta lo toma así de esa manera. Bueno, ¿cómo afecta? Porque si vamos a hablar de política, empieza la gente a comentar sí. y que hay que ser muy imparcial, muy objetivos. ¿Cómo afecta este paro en la economía para todos los ciudadanos? El paro tiene una afectación directa y tú lo mencionaste al comienzo muy bien. ¿Cuál es la afectación más fuerte que tiene el paro? El tema del costo de la canasta. Bueno, ahí está el tema político que ya lo mencionamos, la conflictividad, las cosas que pasan en el país, pero en términos económicos, el costo económico, digamos, lo que llamaríamos la inflación. Entonces, el problema de la inflación, ¿cuál es? Primero, hay que mirar cuáles son los efectos y en qué tiempo se dan esos efectos. Si esos efectos se dan en el corto plazo o se dan en el largo plazo. Seguro, ahorita en el corto plazo va a haber unos efectos, digamos, de encarecimiento de algunos bienes o servicios. Claro, ahí, ¿qué significa el encarecimiento? Pérdida de poder adquisitivo, dicen los economistas, que es, pues, no puedo comprar ahora ciertas cosas o merma mi capacidad de compra de ciertos bienes y servicios. Ese es el efecto fuerte de corto plazo. Sí, digamos que ese es el que más, digamos, preocupa. Sí, por llamarlo así de esa manera, la inflación, digamos, el costo de vida de la canasta básica de bienes del país. Pero es pasajero, porque se solucionó el problema. No sé, digamos que la durabilidad del paro hubiese sido un poco más extensa, los efectos pueden ser un poco más duraderos también y un poco más fuertes. Bueno, sí vemos que pues el paro duró una semana, pero todas las redes sociales estaban explotando, lo que usted dice, toda esa presión mediática también, porque había muchos videos que atacaban también al gobierno y habían otros que atacaban a los dueños, a todo este monopolio que dicen que existe bueno, eso ya también es otro tema, ¿no? Sí. Porque al fin, cuando ya pues hacen un acuerdo y todo lo demás, el presidente dice, por favor, que todos los trabajadores pues tengan buenas condiciones, que tengan buenos pagos. Entonces todos como que, bueno, ¿él de qué está hablando? Y la gente queda pues de alguna manera en incógnita, porque estábamos hablando del combustible y ahora él habla de las condiciones de los camioneros, de los transportadores. Ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la razón? Porque yo me ponía a mirar, yo ponía a hacer un análisis de todo lo que son las páginas de redes sociales que van en contra, porque de alguna manera es muy evidente que los medios nacionales convencionales siempre hablaban en contra, nunca había alguien de pronto, porque ellos consideramos que desde el periodismo se debe hacer un balance. Si usted está en contra, voy a buscar a alguien que esté a favor, voy a mirar qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, vamos a mirar las razones y que pues el público final, el televidente, pues decida qué quiere creer, qué quiere analizar, que de acuerdo a su realidad, porque usted puede ser muy opositor, pero si viene alguien quizás y le comenta, no, pero mire la realidad que yo estoy viviendo como transportador o como lo que sea de lo que esté causando en ese momento, pues es y se lo estoy diciendo yo que soy la que lo estoy viviendo. Entonces la persona final pues decidirá qué es lo que va a creer. Si los consumidores están pues viendo lo mismo de siempre, pues la gente va a tener como esa realidad, ¿no? Hay un concepto un poco ahí medio académico, pero que me gusta mucho
bueno, sobre el concepto de verdad, que uno diría, bueno, ¿quién tiene la verdad? Yo prefiero, bueno, eso está posiblemente en la Biblia, se encuentra la verdad, pero en las relaciones humanas, en la intersubjetividad en la que nos encontramos permanentemente, a veces es difícil ubicar la verdad, sobre todo en fenómenos como estos. Sí, uno termina en últimas asumiendo una posición con la que se siente, con la que se identifica y a veces nublado por ciertos dogmas, no entra, como muy bien tú me explicas, a veces no entra en argumentos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira los medios de comunicaciones convencionales, los tradicionales, los de gran poder en este país, de todas maneras, y tú te vas hacia atrás, que yo tengo en mis clases de economía colombiana, hay un libro, y voy a mencionarlo, ¿por qué? Porque el autor no creo que sea seguidor de este gobierno, se llama Eduardo Lora, y el libro se llama Economía Esencial de Colombia. Y ese libro de Economía Esencial de Colombia es un libro de economía colombiana. Y él para nada es, digamos, muy adicto a este gobierno. Y él en el primer capítulo se pregunta lo siguiente: ¿quién tiene el poder? ¿Sí? Y comienza a hacer un análisis. Y hay un punto en el que llegan los medios de comunicación. Y lo que hace es como una especie de matriz donde encuentra quiénes son los dueños de los medios de comunicación más fuertes del país, quiénes son las industrias y actividades económicas que estos señores invierten, y están los medios, y son realmente los principales medios, ¿no? RCN, Caracol, Blue Radio. Y entonces claramente el poder se tiene que ejercer, y los medios de comunicación construyen relatos, inciden en la agenda pública, y si lo quieres poner en términos de Foucault, son unos dispositivos de poder que inciden en lo que la gente o quienes están detrás de ese poder quieren que la gente crea, diga, piense y actúe. De igual manera, también existe otro contrapoder, que es aquel que se opone a aquello, y el gobierno también hace uso de los dispositivos, digamos, de comunicación que tiene a la mano para llegar y también construir su relato. Por eso yo creo que más que una verdad, podríamos hablar, y lo pongo entre comillas, diría Amartya Sen, dice el premio Nobel de Economía, una objetividad relativa según la posición, según dónde estoy ubicado, ¿sí? Pero ahora, lo que sí creo que tú mencionas y me parece muy importante es el equilibrio en la información. Entonces, el equilibrio en la información es listo, esto es lo que está ocurriendo, pero aquí hay unas posiciones, los que están a favor y los que están en contra. Ustedes, que son, digamos, los receptores de esta información, los que van a decodificar el mensaje, pues tenemos que ser lo más transparente posible para que lo analicen. Aquí no estamos diciendo que si la medida no, aquí creo que no hay una sola mirada. Creo que el gobierno se equivoca también, sí. Creo que también se equivocan en parte de los que movilizaron esta parte del paro. Hay intereses tanto del gobierno como los que están detrás del paro. Por eso no hay una verdad única para decir, y una verdad que tiene una implicación. Cuando uno acude a ese argumento de la verdad, parece que estuviese acudiendo a un argumento de la moralidad, ¿sí? O de la moralina, diría un amigo mío, el profesor Juan José Arias, de la moralina que diría, aquí están los buenos y aquí están los malos. Y aquí no estamos para eso. No estamos para crear una especie de juicio, ¿sí? En la información, digamos, revestido de esa moralina, para decir aquí los buenos, los malos. No, aquí están unos hechos, y estos son los hechos, estos son los actores, y esto es lo que dicen los actores, y esos son sus relatos. Ahora, ustedes son capaces de digerir, de codificar y asumir una posición frente a eso. Creo que ese es el deber ser. Infortunadamente, el deber ser a veces se aleja del ser, o sea, de la realidad en la que nos encontramos. Bueno, usted menciona algo que es muy importante. ¿Y quién tiene el poder realmente? A ver, normalmente pues la gente dice, no, pues los políticos, los que tienen el dinero, pero normalmente yo considero personalmente que el poder lo tiene la gente que tiene la información, el que maneja los medios, que maneja, y caemos en el error de que, bueno, ya vemos que todo esto es como para debate, este tema, porque es que aquí se involucran muchísimos temas sociales, políticos, económicos y hasta académicos, de todo, y vemos que ya ahorita el ver para creer ya no se puede implementar, porque digamos, a mí me muestran un video, una foto, no, esto mira lo que pasó en el paro, y muy probablemente no tiene nada que ver, muy probablemente es de otro país, en otra ciudad y en otro momento, y la gente en su afán, y también en su afán de juzgar, en su afán de, como en ese odio también, ¿no?, generalizado por toda la población, que mira lo que está haciendo es que tal, y empiezan con sus adjetivos negativos y tal, entonces la gente comparte, porque es muy fácil, yo llego, agarro mi celular, comparto, y mire que su presidente, mire que su no sé qué, o mire la persona tal, porque es independientemente de lo que sea. Con los famosos, con lo todo. que sea, o sea, hay famosos que a veces salen hablando así, y no se sabe qué es lo que se está diciendo, y mira, estaban peleando, y era como de pronto hablando de alguna cosa, o quizás estaban en un ensayo de alguna película, y la gente se cree absolutamente todo, o bueno, nos creemos, porque también me ha pasado, yo también he caído en noticias falsas, y hemos compartido noticias falsas también.
Y ahora con el tema, por ejemplo, lo que en su momento hicieron con el Papa, con Trump, con las imágenes de inteligencia artificial que son muy reales, se ven muy reales, entonces hay una capacidad de manipulación impresionante. Pero creo que de fondo tenemos una sociedad que está enferma, ¿no? Y no digo el país, en general el mundo. O sea, o sea, lo que hay de fondo es el trastocar el conjunto de valores que rigen nuestra sociedad, que compartimos con otros, pero que esos conjuntos de valores deben estar de alguna forma invertidos, ¿no? Porque terminamos pues cayendo en eso que tú mencionas, ¿no? Y ahí, bueno, el poder se aprovecha. El poder, si uno lo pone en términos, no sé, Maquiavelo, si lo quieres poner así, no tiene una moral. O sea, el poder debe ejercerse, el poder debe mantenerse, y si eso implica hacer cosas, pues se hacen cosas en cualquier de los niveles en el que uno quisiera ver el poder. Ahora, yo creo que la sociedad colombiana, con este paro y con todos los paros que ha tenido, porque ha sido un país muy de movilizaciones y de conflicto, creo que hemos mejorado, aunque sea un poco. O sea, yo creo que hemos mejorado. O sea, cuando digo mejorado puede ser en los últimos 15, independientemente de qué presidente hayamos tenido. Creo que y ayer hablábamos de eso en temas de paz en la Escuela Superior de Administración Pública, cuando hacíamos una reflexión en torno a la paz y en torno al tema de los derechos humanos, que ayer era el Día de los Derechos Humanos. Y llegamos a una conclusión que este país, a pesar de la violencia, a pesar de que siguen pasando cosas atroces, hemos mejorado. O sea, si nos comparamos el hoy con nuestros ancestros, no sé, abuelos, en el contexto de nuestros abuelos, por ejemplo, liberales, conservadores, del corte ¿sí? Y luego todo el fenómeno de la violencia y todo el fenómeno guerrilla, paramilitares, que fue muy fuerte, ha sido muy fuerte todavía, y hay todavía problemas como ese, pero creo que es una sociedad que avanza lentamente, posiblemente con unos niveles críticos lentos, digamos, y una conciencia también que va adquiriendo lento, pero creo que si nos comparamos, hemos logrado cositas, ¿sí? O sea, no sé, el solo hecho de poder lograr conversar y más allá de qué cosas hayan mediado para solucionar el problema del paro, como los paros anteriores también, significa de que algo ha ocurrido en la sociedad y se ha cambiado. Hay que reconocer eso. Debemos dejar también caer en ese pensamiento, decía un autor, ese antropologismo pesimista, de que todo está mal y nada sirve, porque me parece que tampoco eso construye absolutamente a nada, pero tampoco caer en la visión triunfalista del que se engaña a sí mismo y cree que estamos en el mejor de los mundos. No, yo creo que hemos avanzado lento, pero no estamos ni en el mundo de las sombras oscuras, apocalípticas, ¿verdad? Pero tampoco en la iluminación. Sí, hay que tener un equilibrio también. Ahí sí. Creo que eso hay que reconocerlo. Bueno, sabemos que hay un déficit, hay una deuda grandísima desde hace muchos años y que todavía pues no se había tocado. Pero hay gente que dice que el alza de combustible pues no era una de las medidas que debía tomar el gobierno, que había muchas medidas, que de pronto la inversión en varios proyectos, en varios ministerios, que también fue tocado el Ministerio de Deportes, sí, de todo esto, de Cultura. La gente dice, bueno, no había dinero, no le están invirtiendo casi, ahora menos le están invirtiendo. ¿Cree que esas medidas fueron las más acertadas de parte del gobierno, o qué medidas debe hacer para mitigar pues todo este déficit, toda esta deuda? La crítica que se le hace al gobierno, yo creo que también en ese sentido es una crítica válida, que también se le ha hecho en el control político que le han hecho a algunos ministerios, especialmente el ministerio que lidera la vicepresidenta, quien es un tema también de este gobierno, de todos los gobiernos, son los gastos de funcionamiento. Eso que tú mencionas, además, los gastos de funcionamiento. Y tiene dos problemas el gobierno. Unos gastos de funcionamiento que han venido creciendo, siempre han sido grandes, y que lo que se dice en la teoría es, oiga, vamos a mermarle a eso, porque que el gasto de funcionamiento a veces es una burocracia a veces ineficiente, ¿sí? Que es un poco lo que se le critica. Y la segunda, la baja capacidad de ejecución. Bien, muchos ministerios, por ejemplo, el Ministerio precisamente de la Igualdad, la crítica fuerte es, vea, fueron creados, se le entregó tanto, y no han sido capaces de ejecutar absolutamente nada. Digamos, ese es un problema que tiene el gobierno, la capacidad de ejecución, que puede estar mediado, creo yo, y ahí hay un poco por la falta de experiencia. El primer gobierno en muchos años, entre comillas, progresista, y creo que no, ahí pecó un poco, y bueno, y también una personalidad del presidente muy compleja, con los cambios ministeriales que no son normales en un periodo de tiempo tan corto, que hizo unos cambios ministeriales muy rápidos, y eso pues genera como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque uno lo que como ciudadanía espera es un poco más de confianza, y en última no termina acomodándose pues unas personas, y es la crítica, con bajo perfil técnico, más bien un perfil político, y es una crítica que se le ha hecho al gobierno, y es, bueno, este ha sido, yo miro como un experimento, o sea, el experimento del progresismo que tiene Colombia en toda su historia republicana. Uh-huh. Bueno, no sé, Rojas Pinilla, con su versión de dictadura, entre comillas, y bueno,
y otras cosas que han pasado. Pero este es el experimento. Ese experimento ha sido eso, con esa carga que tú mencionas, una crítica a la baja ejecución, y yo pienso que el gobierno se ha equivocado en alguna... El gobierno, no solamente el gobierno, porque es que cuando uno habla del gobierno, pero también está el Estado. El gobierno hace parte del Estado. El Estado también tiene otra parte en la economía, y donde ha tenido algún tipo de diferencias, aunque no tan conflictivas, entre el Banco de la República, que era un poco la pregunta que tú me hacías cuando hablábamos por WhatsApp, con el tema de la política económica. Entonces, claro, el gobierno lo que le decía al Banco de la República es: baje la tasa de interés. Baje la tasa de interés, baje la tasa de interés, porque necesitamos liquidez en la economía. Si baja la tasa de interés, hay mayor inversión, mayor consumo, mayor demanda, y la economía se reactiva. Con tasas de interés tan altas, para reducir la inflación, lo que estamos haciendo es asfixiar la economía. Es un poco la postura del gobierno, ¿sí? Como gobierno y como Ministerio de Hacienda versus política monetaria, que es la política del Banco de la República. La política fiscal que tú me preguntabas es la del, digamos en este caso, el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con el presupuesto, con el gasto público. Esas dos políticas son fundamentales para que la economía funcione. Y es fundamental porque el tema del déficit es fundamental. Porque Colombia, así, si tú vas a un banco, voy al Banco Popular y quiero hacer un préstamo, y mire, yo quiero hacer un préstamo de no sé cuántos millones, listo, ¿qué te preguntan? Bueno, ¿en qué trabaja usted? ¿Cuánto gana? ¿Sí? ¿Qué tipo de créditos tiene? ¿Qué endeudamiento tiene? No, al Estado colombiano le pasa lo mismo. Entonces, a nivel internacional lo califican, ¿sí? AAA y no sé qué, y dicen, ok, miramos sus indicadores económicos. Y un indicador importante tiene que ver con el déficit fiscal, cómo lo ha venido manejando, con la inflación, por ejemplo, la deuda pública, y entonces dice, ok, si no tienes control de eso, no te prestamos dinero y te bajamos la calificación, que es lo que le decimos: hey, no le presten a Colombia, y si te prestan a Colombia, le prestamos con intereses altos, ¿sí? Por eso ese tema es clave, ¿sí? Por eso el gobierno dice, tienen que echar mano en lo que hay. ¿Cuál? Listo, a la CPM vamos a mirar a ver qué va a sacar. Vamos a reducir, claro, hay opciones. ¿Cuáles son las opciones típicas que uno ve en un libro de economía? Uno, como una persona, tengo mi hijo, mi esposa, y digo, ¿sabe qué? Yo me gano 1.000.000 de pesos, pero me gasto 1.200.000 mensual. ¿Qué significa? Que tengo que sacar 200.000 pesos de donde sea para suplir las necesidades que tengo en el mes. ¿Eso qué significa? Tengo que prestar plata, voy al banco, le presto un pagadiario. ¿Eso qué es? Me estoy endeudando. Eso es al Estado. El Estado tiene un déficit, como tiene un déficit, ¿qué hace? Se endeuda. Pero para endeudarse, ¿qué significa? Tiene que ir a prestar. Y para que preste le digan, hey, espera un momento, ¿cómo están sus indicadores? Igual, sí, o sea, igual claro, que a uno. Tienes que tomar decisiones. ¿Qué decisiones de tomar? Una, aumento de los impuestos, viene reforma tributaria, es la discusión que viene ahora. ¿Va a hacer esta reforma tributaria? Ok, ¿por qué la va a hacer? Porque no hay plata. Porque no hay plata. Ahora, el problema no es la reforma tributaria. Y tuvimos dos gobiernos que pagaron un dineral a un conjunto de expertos. Los dos gobiernos lo hicieron. Santos creó gastó una plata interesante en los super expertos para hacer la reforma tributaria estructural que el país necesitaba. Y llegaron los gurús y dijeron, esto es lo que el país necesita. Llegó Duque, no me importa, no me interesa. Duque dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer una reforma y vamos a contratar unos expertos. Y trajeron otros expertos y esta es la reforma que vamos a hacer. Y no la hemos hecho, ¿sí? Y este gobierno está asfixiado también y dice, no tenemos plata, hagamos otra reforma tributaria. ¿Por qué? Porque necesito plata, porque no puedo financiar estos programas y proyectos que le di a la gente en el plan de desarrollo. Y que lo voy a incumplir. Y lo voy a incumplir si no tengo. Esa es una formación. La segunda es reducir gasto, que es lo que la gente dice, hey, ojo con el ministerio, vamos a tumbarlo. Bueno, eso, digamos que el Estado tiene un comportamiento como agente económico, como el de una persona, por llamarlo así de esa manera, o el de una empresa. La única diferencia es que las implicaciones en términos macroeconómicos y sociales son mucho más grandes, porque el Estado tiene unas implicaciones de todo tipo. Tiene que financiar el gasto público, la política social, reducir la pobreza, el tema del empleo, la política industrial, tiene que hacer un montón de cosas. Y por otro lado está el Banco de la República con la política monetaria, que es la tasa de interés. Y el gobierno tiene asiento en el Banco de la República. La ley y la Constitución dice, el ministro de Hacienda preside, ¿sí? Y tienen que coordinar la política monetaria con la política fiscal. Entonces, esa es la coyuntura, no es que la coyuntura, porque no es un problema coyuntural, a la que se enfrenta el gobierno. Y ahora, y la gente está diciendo, es un gobierno de rochón, que no gasta. Y el gobierno dice, no, pero estamos entregando tierra, fíjense que reducimos la pobreza en las zonas PDR. La inflación, según los indicadores, también bajó significativamente. Claro. Entonces, uno no haya entonces cómo analizar lo que estábamos diciendo, eso, poner en equilibrio todo y bueno, tiene esto en favor, tiene esto en contra. Yo le digo a mis estudiantes en clase, la economía, sobre todo en economía, no sé, imagino, yo no soy politólogo, en política, en sociología, no sé, en economía no hay soluciones perfectas. Yo siempre le digo, mire, eso es como cuando voy a poner un ejemplo un poco tonto, yo quiero conseguir una mujer que sea de 1,90, 60, 90, ¿sí? Más o menos, que mida 1,70, que tenga dinero, que sea no sé qué, O sea, eso no se va a conseguir así. ¿Qué significa eso? Que tú lo que vas a conseguir es, si baja la inflación,
ojo con el empleo. Si no sé qué el empleo, ojo con el crecimiento. Si no, ojo con el endeudamiento. O sea, los mundos perfectos en economía no existen. Y como no existen los mundos perfectos, significa que también tiene un componente político. Esos mundos imperfectos terminan afectando los intereses o de la ciudadanía o de los poderosos, y eso hace que la sociedad entre en conflicto. Y eso es algo dinámica normal de la sociedad. Pues en todo, ¿no? Si alguien sale ganando, siempre va a ir alguien perdiendo, definitivamente. Bueno, las 8:40 de la mañana aquí con el economista Mario Zambrano. Y hablando de un tema muy importante también que genera mucha polémica, pero lo que queremos hacer es como conocer todos esos aspectos que quizás pues no tenemos a primera mano en los medios convencionales, y pues para eso estamos acá en Mesa Informativa, para traerles la mejor información. Y pues vamos a dar un airecito, vamos a comerciales un poquito y pues ya regresamos. Sintonice de lunes a viernes. Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia por Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. 5 nuevos programas acreditados en alta calidad. Con orgullo, la Universidad de Pamplona recibe la acreditación en alta calidad de 5 nuevos programas. Administración de empresas, economía, arquitectura, comunicación social y filosofía. Con estos reconocimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, la institución completa 21 programas certificados con el sello de excelencia. Seguimos avanzando. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Estudia en la Universidad de Pamplona modalidad a distancia y haz realidad tu proyecto de vida. Inscripciones abiertas para los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. CREAD Norte de Santander, Cúcuta, calle Quinta 238, Barrio Latino. Aplica la política de gratuidad cumpliendo requisitos. No esperes más. Ingresa a www.unipamplona.edu.co. Link Aspirantes Inscripciones. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Vigilada Mineducación. Vamos, muchachos, pasemos que estamos de afán. No, espérate, ¿no ves que el semáforo está en verde? Es el momento de que pasen los carros. Pero es que ellos tampoco respetan los semáforos. Pues deberían hacerlo, porque de alguna forma todos somos peatones en la tierra. Tienes razón, debemos conducirnos con cuidado. Infórmate sobre las normas y señales de tránsito, porque quien las conoce, las respeta. Una campaña de Paseando por Cúcuta, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Esto es Mesa Informativa. Sintonícenos de lunes a viernes. 8:42 de la mañana continuamos hablando sobre el alza de combustible, sobre el paro de transportadores, sobre cómo afecta todo esto, no solamente en la parte económica, sino también en la parte social, en la parte política y también de las redes sociales, cómo juegan las redes sociales en este problema también que nos afecta pues absolutamente a todos. Y bueno, tenemos acá invitado a Mario Zambrano, que es economista de nuestra universidad, docente con una amplia experiencia, que nos está comentando pues todo lo que quizás no vemos fácilmente en las redes sociales o en los medios de comunicación. Y quisiera que pues continuáramos hablando sobre cómo pueden las personas adaptarse al alza de combustible pues para reducir pues ese impacto en sus finanzas. Sabemos que ya no es 1.090 sí. pesos en el combustible, ya se redujo de acuerdo al acuerdo que gradual. Hizo, que es gradual, ahorita 400, finalizando el 400. Año son otros 400. Sin embargo, dicen que también el otro año va a seguir aumentando. Siempre van a estar como esas mesas de diálogo, de concertación, para que pues la decisión no sea unilateral, sino que sea una decisión participativa. Pues eso fue lo que se acordó con el gobierno y los transportadores. Pero entonces sí me gustaría que nos comentara cómo nosotros nos podemos adaptar a esa alza de combustible, pues para reducir pues ese impacto pues negativo de alguna manera en nuestras finanzas. Voy a ponerme profesor, como dicen por ahí, académico, como dicen, que un poco aburrido ser profesor, dirá la gente, ¿no? Pero lo siguiente, yo siempre a mis estudiantes en economía les digo, cuando comienzo a explicar qué es el mercado, los supuestos de la economía de mercado es fundamental es la información. Siempre se parte del supuesto, es un supuesto, de que los agentes económicos en el mercado tienen un acceso y una perfecta información. Y por eso toman decisiones muy eficientes y muy acertadas, ¿verdad?
Eso se llama información perfecta, información simétrica. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo siguiente? O sea, el primer mensaje es que la gente está informada, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Sea con este gobierno, sea con el anterior, que los precios, tanto especialmente la CPM, que era el tema de discusión la semana pasada, van a estar en algún momento atados al comportamiento internacional, de su precio internacional. ¿Y qué significa eso? Pues lo que pasa a nivel internacional va a tener repercusiones, y sobre eso que ocurra a nivel internacional, nuestro país, independientemente cuál sea el gobierno, no tiene control sobre eso. Sí, voy a poner un ejemplo, no sé, estalla una guerra en Medio Oriente, como aparece en el libro de economía, y afecta la producción de petróleo. ¿Sí? Se reduce la producción de petróleo, seguramente al elevar los precios del petróleo va a encarecer todo, pero es un tema del que el Estado no tiene control. Puede acudir al subsidio nuevamente, pero que esos subsidios sean transitorios para mitigar una situación que sea excesivamente negativa, como en el caso del COVID-19, que en el gobierno Duque se asumió porque era necesario hacerlo por las implicaciones que tiene esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora, desmontarlo también, pero hay que informar a la ciudadanía, y no solamente hay que informar a la ciudadanía. Normalmente cuando uno estudia comunicación siempre le dicen no solamente informar, sino formar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa formar? De alguna forma esto implica educar, ¿sí? Y decía a la gente, mire, debe estar más informado. 2, tiene que ser más racional y eficiente con el uso de sus propios recursos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues de sus propios gastos, priorizar cuáles son los gastos, el uso, como algunos en algún momento cuando la gasolina comenzó a aumentar de precio, que decía la gente, podemos sustituir el uso de vehículos particulares por carros por motos, por ejemplo, porque nos sale más barato estar en moto. Bueno, ok, si tuviésemos, no todas las ciudades, si tuviésemos un sistema de transporte público de calidad, por ejemplo en una ciudad como Cúcuta, pues las personas, independientemente de su nivel de ingreso, pudiésemos hacer uso de ese transporte público. No sé, así como está el Transcaribe, que es toda la discusión que hay alrededor de eso en la costa, o el mío, creo que en Cali, el Transtoche, ¿no? Una cosa así que pueda permitir una forma de conexión de la ciudad que abarate el proceso, pero que nos evite, porque además Cúcuta es una ciudad, en el caso de Cúcuta específicamente, una ciudad pequeña, ¿verdad? Que no es fácil, aquí estoy inventando cosas, pero lo que quiero decir es que tenemos que adaptarnos al cambio. Seguramente en algún momento con este gobierno o con el próximo gobierno los precios internacionales de la CPM y la gasolina van a estar alineados. Y eso significa que va a tener lo que ocurre a nivel mundial con ello, va a impactar nuestro bolsillo. Pueden ocurrir varias soluciones. Unas transitorias, que el gobierno mitigue a partir de un fondo, como ocurrió subsidiando. Y la segunda es que prioricemos desde nuestra acción personal los costos, pero también los costos o el uso de nuestros recursos para gastar en gasolina, en vehículos, qué vehículos son consumen menos gasolina, sustituir ese vehículo por una moto, dependiendo. Y en ciudades como la nuestra, ojalá, que es fácil de alguna manera porque es pequeña, un transporte organizado público que favorezca la conexión, que también sea viable económicamente para el sector transportador local, pero también para el bolsillo de la gente, porque es lo que no hemos pensado. Y a veces también otorgamos una gran responsabilidad al gobierno nacional, pero a nivel local hay cosas que hemos dejado de hacer y que tenemos que hacer. Por ejemplo, alguna vez escuché a un exalcalde, para no decir el nombre, no de Cúcuta, sino de otra ciudad, en la Universidad Javeriana. Entonces el tipo hablaba de Medellín, y como una persona con un solo tiquete que vivía en tal lugar podía ir con ese tiquete 2 veces, ¿sí? Y es la persona que vive en un lugar periférico de la ciudad, que viene al centro a trabajar, posiblemente formal o informal, pero que tiene que regresar a cuidar a sus hijos, o regresar a hacer el almuerzo, o regresar en la tarde, y tiene que pagar un doble transporte, ¿sí? Implica un costo mucho mayor. Pero si organizamos bien, planificamos bien una ciudad más amable, con el bolsillo más amable, con los derechos de la gente, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, con los adultos mayores, con las personas que no pueden ver, o sea, ese tipo de cosas, pues, dirán, ¿se está haciendo el tema? No, es que estamos hablando de la gasolina, que podemos movernos en una ciudad moderna en la que podemos andar en cicla, por ejemplo, en lugares, digamos, seguros. No solamente seguro que no nos atropelle un carro, y además tampoco tenemos una cultura vial, una cosa impresionante, y además de la inseguridad, pero hay que apostarle a eso. Y no estar siempre a los vaivenes de los momentos críticos que ocurren cuando pasa lo que pasa con el precio de la gasolina, con el precio de la CPM. Bueno, ahí también surgen muchísimas cosas, ¿no? Porque si yo me siento, digamos, habla el tema de Medellín, y Medellín siempre se ha caracterizado por ser una ciudad donde la identidad es muy fuerte. Entonces vemos que pues la identidad es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente se siente cómoda, porque a la gente le gusta estar allí, porque la gente, pues los gobiernos pues le brindan como ese
todas esas garantías también a los ciudadanos, y quién va a hablar mal de una casa, por decirlo así, donde le brindan pues todo este cariño, todo este amor, y pues por eso también influye mucho la identidad de la gente, como que se siente muy parte de, y como se siente también muy parte de, pues la gente pues le aporta, ya pues la corrupción es menor, ya, o sea, implican muchísimas cosas sociales y que pues la gente a veces no entendemos toda esta dinámica. La identidad es el activo cultural más importante que tiene Cúcuta y su área metropolitana y norte de Santander. Uh-huh. Lo que pasa es que nunca lo miramos. Y como tú bien lo mencionas, la identidad significa una conexión, un sentido de pertenencia frente a algo. Y yo hago parte de algo, sí, primero que todo lo conozco. Sí, y es que estamos jodidos acá porque a veces no conocemos la historia de la ciudad de Cúcuta, no conocemos la historia norte de Santander, y aquello de lo que desconocemos difícilmente podemos sentirnos identificados y apropiarnos de ello. ¿Sí me hago entender? Yo creo que hay un tema importante desde el punto de vista de la educación y de la formación en la historia, ¿sí?, de esta región, para plantearnos lo que tú mencionas, la identidad, ¿sí? Pero también la identidad tiene otra parte, ¿no? Que no es solamente, no es simplemente una ecuación de igualdad matemática, si lo queremos, 2 es igual a 2, no, sino que la identidad significa el reconocimiento de la diferencia. Y el reconocimiento de la diferencia, eso es la identidad en una región como la nuestra, es saber, por ejemplo, que Cúcuta ha sido construida por las migraciones, no solamente venezolana, migraciones, ¿sí?, de la costa atlántica, de la misma zona del Catatumbo, del sur del país. Eso significa, aquí hay comunidades indígenas, los quichua, los inga, los ron, o sea, hay una diversidad cultural, y además en una zona de frontera, que lo que menos miramos es el activo cultural, y posiblemente, como diría Amartya Sen, la base fundacional del desarrollo es la cultura, y en el centro de la cultura se encuentra la identidad, ¿sí? Entonces, ahí nos falta mucho. Uno, formarnos y saber qué carajo es lo que pasa en esta región, qué ha sucedido en esta región, para apropiarnos, para sentir identidad o digamos, apropiarnos de algo, pues tenemos que saber qué es eso a lo que queremos apropiarnos, ¿no? Y luego viene todo un proceso, y normalmente esos procesos culturales son de largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? Que los cambios culturales que necesitamos en esta región no se dan en 5 años, no se dan en 10 años, son de largo aliento. Y eso, infortunadamente, en sociedades como esta, cruzada por las redes sociales, lo que prima es el cortoplacismo y la inmediatez, ¿sí? Lo que parece que prevalece es la inmediatez. Y el largo plazo, que implica un ejercicio prospectivo, ¿sí?, como sociedad, no lo hemos hecho, ¿sí?, porque carecemos de capital social, no hay niveles de confianza que permitan cohesionarnos en torno a un proyecto común de región, sino que parece que fueran acciones aisladas. Hay cosas en las que hemos mejorado, las universidades han hecho y el sector privado también ha hecho una cosa muy importante con el sector público, como el CIES+, por ejemplo, como hay unas apuestas que hemos hecho a nivel territorial que son válidas. Entonces yo creo que vamos avanzando muy lentamente, y creo que el tema de la identidad cultural que tú mencionas es clave, sí. Sí, claro, totalmente. Y bueno, aquí estábamos recibiendo un audio de un ciudadano que tiene una pregunta, y pues que nos gustaría que usted lo respondiera, sí, porque también la gente pues se siente pues muy interesada con este tema, porque la gente pues como lo decíamos, a veces no está enterada de todo, también por los afanes de la vida, de la gente que tiene cosas que hacer y pues no se documenta a veces muy bien. Y pues escuchemos. Buenos días, yo quisiera saber si el paro en otra oportunidad revive de nuevo o ya para siempre queda así. No, yo creo que es una buena pregunta, y creo que algo insinuaba yo ahorita en la intervención, y es, no, yo creo que eso revive. Movido por otros intereses, sí, eso revive. Que era un poco la crítica que le hacían los opositores a Petro y al grupo de Petro, digamos, porque cuando habían los anteriores paros, ellos apoyaban, y ahora que es gobierno. Entonces yo creo que no, eso sigue, no, digamos, se vuelve a repetir nuevamente, bajo otras circunstancias, bajo otras condiciones, pero seguro que sí. Sí, revive. Sí, la gente dice, no, eso, hay gente que dice, no, pañitos de agua tibia, no, eso vuelve y pasa, el otro año va a volver otro paro. Sí. Normalmente, pues, que algo que me gusta mucho también de Colombia es que hay muchas movilizaciones, pues gracias a las movilizaciones pues se obtienen muchos cambios, y pues la gente se escucha, se hace sentir, y no solamente se tiene en cuenta lo que toma el gobierno, y quiere decir que la gente está participando, que la gente se está moviendo, y las movilizaciones pues ayudan a eso. Bueno, ya
para finalizar, ¿cuál es como, sí, porque ya 8:54 de la mañana, ya finalizando y pasa el tiempo supremamente rápido, más cuando estamos hablando de temas muy interesantes y ya vayan haciéndome ojitos, siempre es así, no me deja terminar. ¿Cuáles son esos próximos desafíos que tiene pues el gobierno, aparte de todo lo que se está viviendo? Tienen muchos desafíos. Yo pienso que en términos económicos, el déficit fiscal. O sea, viene la próxima discusión y estoy seguro que va a haber movilización y algún tema de conflicto, la reforma tributaria, que tiene la misma causa en parte de lo que te acabo de mencionar. El tema de la reforma tributaria. Eso creo que es la próxima carta fuerte que se viene en las discusiones del país. Pienso yo que ese es el tema que tiene que obedecer a lo mismo que hemos hablado. Yo creo que hay. Y un manejo de gobernabilidad fuerte que debe tener el gobierno con toda la oposición por distintos frentes que le hacen a este gobierno. Pero creo que es un gobierno que se siente cómodo en esa forma desordenada muchas veces en que atacan al presidente, se siente cómodo. Yo creo que se equivoca un poco quienes son opositores al presidente de la República. Entonces que tomen otras medidas para atacar entonces otras estrategias. Bueno, ellos son los expertos en eso. Bueno, ya finalizando, noticias institucionales, y es que el programa de zootecnia pues estuvo en la exposición equina y pues con todos los estudiantes de este programa, y pues escuchemos al docente Adolfo que nos comenta acerca de esta exposición. Buenos días, mi nombre es Gustavo Adolfo Jaime Flores, docente del programa de zootecnia en la sede de Villa del Rosario, y quiero comentarles que este fin de semana los estudiantes de primer semestre de la asignatura Introducción a la Zootecnia participaron en diversas actividades prácticas. El objetivo de esta sesión fue familiarizar a los estudiantes con las generalidades de la producción equina, así como enseñarles técnicas de manejo de la soga y la elaboración de nudos para la sujeción y amarre de animales. Además, los estudiantes asistieron a la Feria Equina Grado A, celebrada en las instalaciones del Ecoparque. Esta actividad está diseñada para motivar a los estudiantes en desarrollo de su vocación profesional y brindarles una experiencia práctica invaluable. Bueno, ahí escuchamos al docente Gustavo Adolfo Jaime Flores del programa de zootecnia de nuestra universidad, y ya hemos llegado al final. Bueno, profe, como porque le gusta que le digan así, ¿no? Más acogedor. Muchísimas gracias. Tiene los micrófonos siempre abiertos acá en Mesa Informativa, y pues para construir mejor información, ver las noticias desde otros ángulos. Muchísimas gracias por la invitación y siempre estaré aquí presente para hablar de las cosas importantes de esta ciudad y del país. Bueno, y ustedes pues no se despeguen de toda la programación que tiene Radio San José para ustedes, de nuestras redes sociales, porque ahí tenemos pues la información, las noticias de primera mano, y mañana tenemos un tema muy importante, y es porque hoy es el día contra el suicidio. Mañana vamos a tener expertos sobre este tema, que es algo muy importante, que es la salud mental, así que no se despeguen. Hasta aquí, Mesa Informativa. Los esperamos mañana a la misma hora para seguirlos informando. Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia.